Amigos que nos siguen en redes sociales, muchas gracias. Soy Rodolfo Herrera Charuel, Fauna Política, y hoy voy a hablar sobre cuál es la percepción de las políticas públicas y lo que está haciendo el gobierno federal en torno a los recursos de los cuales dispone de la economía nacional y qué está ocurriendo con la economía familiar de los trabajadores, de los empresarios, de los comerciantes, de los prestadores de servicios, de profesionistas. Para este caso me voy a auxiliar pues de algo didáctico, una cosa muy sencilla, que son unos contenedores. En este caso vamos a poner aquí, digamos así, al gobierno. En este caso tenemos pues a los empresarios, tenemos a los trabajadores que no tienen dinero, que dependen de su trabajo, y todos aquellos que dependen de su trabajo. Aquí tenemos empresarios, comerciantes, todos aquellos que producen dinero con una actividad lícita dentro del país. Los trabajadores que no lo tienen y que dependen de su trabajo. Vamos a tener aquí a los ninis y todos aquellos que están en pobreza, que no tienen dinero tampoco, pero que tampoco trabajan. Vamos a poner de este lado al gobierno federal, que tiene los dineros, y en este caso vamos a colocar un organismo internacional que es el mercado exterior, empresas, gobierno, Banco Mundial, dinero exterior. Y en este caso la economía, en este momento vacía. En términos normales, en la economía, cuando comienza el proceso productivo, los empresarios le pagan a los trabajadores y le pagan a otras empresas para bienes y servicios. Pagan impuestos, algunas, pero pagan, o impuestos indirectos de producción y servicios, el IVA, en fin, impuesto, las gasolinas, todo eso que se paga. A sus trabajadores obviamente también le pagan impuestos que retienen. Entonces el trabajador del ingreso que tiene paga impuestos vía los patrones. Pero en este caso, para evitar que el patrón se vea que está pagando al gobierno, vamos a decir que el patrón le paga al gobierno algo de impuestos y compra en la economía su salario de bienes y servicios. El gobierno invierte en la economía normalmente algo de dinero vía obras públicas y le da a los programas sociales dinero, pero no produce. Le paga a los créditos internacionales algo de intereses y se acaba. La economía le paga a los empresarios y a los comerciantes, le aporta al gobierno algo de impuestos por el IVA en las gasolinas o algunos impuestos al consumo, y finalmente la economía también le paga a organismos internacionales vía export, en este caso importaciones, o le paga intereses, franquicias, o como la Volkswagen que paga uso de patentes y demás. Finalmente el gobierno pide créditos o recibe ingresos extraordinarios del exterior. Los empresarios le pagan a los trabajadores, paga algo de impuestos, poquitos. Los trabajadores consumen todo a la economía. La economía le regresa a los empresarios algo del dinero que gastaron, algo de impuestos, algo al exterior. ¿Y qué ocurre? Ahí la economía va trabajando dificultosamente porque no produce lo suficiente para que los empresarios se vuelvan fuertes, porque dependen de un ingreso exterior. No hay una mayor producción más que lo que tienen en el mercado. ¿Qué ocurre con las políticas públicas asistenciales que no producen el gobierno y en un problema como en el actual, donde una pandemia obliga a los empresarios a cerrar? Bien, el gobierno sigue apoyando sus programas sociales prioritarios a los ninis, a los que no producen, porque son los más pobres y necesitan ser atendidos. Ya no invierte en la economía porque no tiene dinero para obra pública. Tiene que pagar créditos internacionales
y tiene que pagarle a trabajadores burócratas reducido su salario porque ya no le alcanza el dinero. Los trabajadores, finalmente, burócratas, al servicio del Estado, tienen algo de dinero. Los patrones siguen pagándole a sus trabajadores, pagan algo de prestaciones internacionales o recursos, algo al gobierno de impuestos. Los trabajadores gastan el dinero en la economía, todo, no ahorran, no tienen forma de ahorro. La economía sigue trabajando, pero los empresarios ya casi no tienen dinero. Algo de dinero de la economía viene para los empresarios, algo se va al exterior vía importaciones, le devuelve al gobierno algo de impuestos. Y entonces, ¿qué ocurre? Que a medida que vamos trabajando este sistema, el gobierno finalmente, al seguir gastando en programas sociales, se va quedando sin dinero. Los empresarios cada vez van recibiendo menos dinero a sus burócratas, programas sociales. ¿Qué ocurre? Que llega un momento en que los empresarios gastan su resto, ya no pagan al exterior, ya no pueden producir, la economía ya no le aporta más dinero. ¿Por qué? Porque está parada. Los trabajadores gastan lo que tienen para sobrevivir en una economía ya raquítica, y el poco dinero que queda en la economía finalmente se regresa al gobierno en poca medida, en aspectos internacionales, algo a empresarios, y queda vacía. Como verán, a medida que sigue trabajando el gobierno en programas sociales, se va quedando sin dinero, trabajadores sin dinero, economía sin dinero, empresarios a punto de la quiebra, sin dinero. Esto es la política pública en materia económica que lleva el gobierno de la República. Gracias.